El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de un tema relacionado con mi trabajo final de máster. Probablemente este será uno de los últimos trabajos, o podcast que hagan referencia al trabajo, pues es cierto que ya publicamos un podcast hablando sobre la resistencia militar y el Ejército Popular de la República, también por supuesto acerca del Frente Popular durante la Guerra Civil, y ahora vamos a hablar de la resistencia diplomática. Hace tiempo, por cierto, también hablamos sobre el Comité de No Intervención durante la Guerra Civil Española, un tema que creo desde mi punto de vista que está un poquito olvidado y que pues nunca está de más resaltar, ¿no? Esta política, internacional es la política internacional del gobierno republicano o de los diferentes gobiernos republicanos entre el año 37 y el año 39, o sea, más o menos la fase más intensa de la guerra hasta el final del conflicto. Es verdad que, es importante ese anterior podcast que hicimos acerca del Ejército Popular, porque militarmente las guerras se ganan en los campos de batallas. Lo que pasa que la Guerra Civil Española hay que tener en cuenta que tiene un componente diplomático absolutamente fundamental. Es el abandono, permanente de las democracias occidentales lo que mina el esfuerzo de guerra republicano hasta cierto punto a través del Comité de No Intervención y, la Sociedad de Naciones, donde también de alguna u otra manera, y ahora hablaremos sobre ello, se abandonó a la República, ¿no? Y vamos a hablar un poco también acerca del viraje hacia esos aliados incómodos que fue, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, no en el de México, en los que se tuvo que apoyar el gobierno o los gobiernos republicanos durante la Guerra Civil. Es bastante interesante, la verdad, porque no podemos dejar de mencionar tampoco las interferencias que sufrieron los agentes republicanos e incluso el propio gobierno, ¿no? Es verdad que la política, de republicana, a nivel, de política exterior, es una política que está muy marcada, sobre todo a partir del año 37 con la llegada de Negrín, siendo una política que más o menos fue siempre la misma línea, en la de obtener la confianza de las democracias occidentales. Sin embargo, esta línea tuvo interferencias. Por ejemplo, es el caso de Manuel Azaña, que desarrolló una política propia, enviando a gente como Besteiro a Londres para intentar negociar de alguna manera, el apoyo el apoyo, por ejemplo, de los, de una especie de paz negociada y, el llamado Partido de la Paz, ¿no? Que quería, acabar con la guerra a través de eso. La verdad es que creo que es un escenario diplomático bastante interesante. Pues es verdad que tenemos agentes diplomáticos como Pablo de Azcárate realmente importantes, tanto en Londres como, y Marcelino Pascua también en Moscú, Londres y París, que desde luego nos van a dar, yo creo que un punto de vista quizá un poco más certero, ¿no?, sobre el tema. Lo primero de todo debemos hablar del Comité de No Intervención, ¿no?, que se crea en agosto del 36 y que, lo que viene un poco es está propuesto por Leon Blum, y lo que viene es hacer que el conflicto español se quede en algo más bien interno dentro de sus fronteras para, no desencadenar una guerra europea. De hecho, eso es algo que durante toda la época, tanto los políticos británicos, si hablamos de Halifax o hablamos de Leblum, de Daladier o hablamos de Bonnet, van a ser diversos políticos que van a intentar a toda costa que las potencias occidentales, o sea, Londres y París, no se vean inmersas en un conflicto directo con Alemania y con Italia. La respuesta ante el desafío español fue básicamente clara, salvo diferentes matices en el caso francés, y fue eso, dar un carácter interno a la guerra española pese a la intervención de potencias occidentales como son Alemania e Italia. El pacto de no intervención se gesta en torno a agosto del 36 y da un giro a toda la política francesa, pues en los primeros días de la sublevación se habían mostrado, muy amistosos y dispuestos a colaborar.
Hay que tener bastante en cuenta que los dos máximos inversores en España anteriormente a la guerra eran Francia e Inglaterra, por tanto tenían unos intereses económicos bastante importantes. Este pacto, el de no intervención, es propuesto por Francia, por Léon Blum, y es firmado por una gran cantidad de naciones como Gran Bretaña, Italia, Alemania o la Unión Soviética. Este pacto, de cumplirse, habría dejado a los sublevados sin posibilidad de armarse. Sin embargo, la historia nos cuenta que al final acabó perjudicando al gobierno republicano debido al apoyo constante y masivo de lo que son las potencias del eje, digamos, con los rebeldes, ¿no? Mientras que al gobierno republicano le dejó sin poder armarse en el exterior. De hecho, hasta cierto punto esto también tuvo mucho que ver en el envío luego de las divisas de oro, o del oro del mal llamado oro de Moscú a Moscú, a través del puerto de Odessa. Entonces, pues bueno, es el incumplimiento de estas normas básicas las que deja a los gobiernos de la República una situación muy complicada, porque tenían muy poquitas líneas de suministro y solo podían denunciar las injerencias alemanas e italianas, pero sin hacer nada realmente, digamos, que se materializase, ¿no? El único altavoz que encontraron, eso sí, para transmitir la situación fue la Sociedad de Naciones, que es una organización pues bueno, que se surge después de la Primera Guerra Mundial y que tiene como un objetivo que es el de preservar la paz mundial, ¿no? De hecho, hay un libro muy interesante que habla justo sobre la acción de los gobiernos republicanos y de los agentes republicanos en la Sociedad de Naciones, que es el libro de David Jorge, un libro bastante bueno, bastante grande, también os digo, y sobre todo que abarca diversas cuestiones, ¿no? La política de Negrín a nivel diplomático, después de la caída de Largo Caballero, se basó principalmente en el acercamiento a las potencias y sobre todo en la visibilización de la causa republicana en el exterior, a través de pues campañas propagandísticas tremendamente grandes y sobre todo muy focalizadas en suscitar apoyo dentro de la opinión pública y que ésta presionase a los gobiernos franceses, aparte de presionar ellos a el gobierno francés. El personaje principal dentro de la Sociedad de Naciones, eso sí, fue Julio Álvarez del Valle, que fue ministro también de Exteriores y que después sustituyendo a José Giral, y que fue un personaje con el que, bueno, que también es bastante importante, porque era un socialista al que, bueno, pues una parte de la historiografía, por ejemplo, autores como Voloten consideran prácticamente un filo comunista. Sin embargo, pues es una persona que ha sido rehabilitada en el Partido Socialista, me parece que en 2008, junto con Negrín y otros 35 miembros. Bueno, principalmente intentó dar dentro de la Sociedad de Naciones, a través de su dominio de los idiomas, una visibilización del conflicto español. Esto chocó principalmente con los objetivos franceses y británicos de aislar el conflicto y bueno, pues principalmente a una buena parte de la aristocracia británica era realmente conservadora e incluso favorable a la causa sublevada. Negrín consideraba la diplomacia, digamos, con la diplomacia debían desplegar, tenía que estar sobre todo orientada a acercar a las potencias democráticas a su causa, ¿no? Más que nada para que, aunque no participaran, la intervención fuera relajada, ¿no? Que es, por ejemplo, se abrían las fronteras, como es el caso de la Francia de Lebrun y de la Francia de, bueno, pues de diferentes momentos de la guerra. La llegada, eso sí, del gobierno de Negrín se efectúa en un momento realmente tenso. También hay que tener en cuenta que a nivel diplomático hay una crisis tremenda en torno al año 37 por el ataque de un bombardero republicano al acorazado alemán Deutschland, provocando una crisis diplomática tremenda, donde los italianos y los alemanes se retiran de la patrulla naval y, bueno, al día siguiente atacaron el puerto de Almería, provocando, si no recuerdo mal, casi medio centenar de muertos. A finales de este mismo mes, de mayo del 37, Álvarez del Valle denunció ante la Sociedad de Naciones la política de no intervención y las grietas que ésta tenía. Pues es verdad que se veía claramente que Alemania e Italia estaban interviniendo, ¿no? Bueno, pues sobre todo se veía, bueno, pues meses antes en la batalla de Guadalajara, donde las fuerzas republicanas incautaron una gran cantidad de material e hicieron un montón de prisioneros italianos, ¿no? También, por supuesto, se denunció por el bombardeo de las ciudades y más concretamente el caso de Guernica, que había sido hace muy poquito. Aunque bueno, estas denuncias al final no tienen
ningún resultado, pues es verdad que por parte de las potencias no hay ningún cambio de discurso hacia la no intervención. Los meses siguientes, a mediados del 37, de esta crisis, pues nada, constataron que el comité de no intervención no funcionaba y que tampoco pretendía ser efectivo. Por tanto, el plan de Anthony Eden, que es el ministro exterior británico, y el de Leon Blum, había fracasado estrepitosamente, pues Alemania e Italia seguirían usando este comité de pantalla para seguir operando en España, lo cual, junto con la reducción de los recursos provenientes de la URSS, iría decantando la balanza. También es importante, y hablaremos un poquito más tarde de la Unión Soviética, pero este momento coincide con el momento preciso en el que estalla la guerra en China. Por tanto, los suministros soviéticos que venían hacia España disminuyen considerablemente. Por tanto, la balanza desde un punto de vista material se decanta claramente hacia lo que viene siendo los sublevados. La escalada de tensión en el Mediterráneo no se queda aquí, de hecho se incrementó. Hubo una serie de ataques submarinos pirata, que hoy sabemos que eran italianos, incluso los británicos sabían que eran italianos, y eso lo sabemos a través de documentos. Sin embargo, bueno, pues estos tenían la intención de, en el momento no se sabía, o al menos no lo sabía el gobierno de España. Sin embargo, bueno, pues intentaron atacar diversos convoyes y tanto de suministros como de armas republicanos, ingleses y también soviéticos. Hay una irritación producida a Francia y Gran Bretaña tremenda, porque es verdad que les hunden convoyes, y bueno, pues se crea una conferencia para atajar los problemas navales. Se celebra en Suiza, más concretamente en Nyon, y esta conferencia al final se salda con un acuerdo en el que no participaron ni Alemania ni Italia, y en el que se negaron a asistir por las acusaciones recibidas por parte de la Unión Soviética, digamos, de que ellos eran los que estaban provocando los ataques. Este acuerdo supuso un fracaso del Comité de No Intervención, pues es verdad que este es sustituido a nivel marítimo por un sistema de patrullas en el cual participan también Italia y Alemania, y digamos que las zonas más importantes del Mediterráneo pasan a ser controlados por la zona, o sea, por la escuadra italiana, lo cual obviamente a la República no le beneficiaba, pues era la propia escuadra italiana la que estaba atacando los propios convoyes. Pablo Azcárate, por ejemplo, sobre esto destaca que Negrín, meses más tarde de la firma del tratado, declararía en la Sociedad de Naciones que había puntos del mismo que eran insuficientes y que no garantizaban el cese de dichos ataques. De hecho, es verdad que los ataques disminuyeron, sin embargo sí que se siguieron dando durante todo el resto de la guerra. A juicio del presidente y del embajador, que era Pablo Azcárate, esto suponía casi un reconocimiento de la licitud de los ataques, ¿no?, pidiendo que las normas del tratado se hicieran extensivos a los buques españoles. Pues es verdad que en el tratado, digamos que lo que se decía era que no se atacaran buques que no fueran españoles, pero que los españoles, digamos, que estaban como fuera, ¿no?, del propio tratado, lo cual obviamente tampoco beneficiaba a la Segunda República y no beneficiaba, por supuesto, a ninguno de los contendientes del conflicto. Y bueno, luego otro tema bastante importante es el de los voluntarios. El gobierno de Franco contaba con asesores y con tropas del Corpo Truppe Volontarie italiano, que es básicamente, o la Legión Cóndor, que son los dos cuerpos, tanto italiano como alemán, que participan en la guerra. Y sin embargo, el Ejército Popular contaba con un apoyo bastante menor numéricamente hablando por las brigadas internacionales, aunque sí contaba con asesores soviéticos, ¿no?, que venían un poco a estudiar la situación de la guerra en España. Respecto a estas últimas, las brigadas fueron creadas por la Unión Soviética con ayudas de cientos de partidos comunistas y socialistas europeos, y con el objetivo de agrupar a los voluntarios extranjeros en unidades específicas que pudieran competir con las tropas profesionales enviadas por Francia y Alemania. La verdad es que para el Comité de No Intervención esto supuso un obstáculo bastante importante. Pues claro, se querían, digamos, evitar injerencias en el territorio español, se sabía que había voluntarios y por supuesto pues nada, a partir del 37 se empezó a discutir pues el hecho de que no hubiera, el hecho de que los voluntarios fueran retirados. De hecho se prohibió en febrero del 37 lo que viene siendo el que entrara gente en España para, digamos, ir de voluntario, y aunque bueno, los italianos y los alemanes siguieron mandando tropas, lo cual esto afectaba más a la España republicana, que intentó cumplir el comité cumplir la no intervención para mostrar a su vez a las potencias occidentales que estaban, digamos, de acuerdo con esa no intervención, para perjudicar a Franco, por supuesto. Aunque bueno, esto se va dilatando, son como una serie de discusiones que llegan el 4 de noviembre de este mismo año, o sea, del 37, momento en el que se dilata tanto el tema que al final supone una
ventaja numérica realmente importante para los sublevados, ¿no? Por ejemplo, las potencias del eje pusieron un montón de objeciones. Por ejemplo, plantearon incluso en algún momento de la guerra que simplemente se retirara la infantería, dejando, por ejemplo, las unidades de artillería, de aviación o de tanques dentro del conflicto, lo cual inclinaría aún más la balanza hacia los insurgentes. En el caso republicano sí que es verdad que una retirada unilateral de las tropas que se hizo a finales del 38, momento en el que la mayor parte de los brigadistas ya habían fallecido en el campo de batalla o estaban heridos y habían sido devueltos a sus países. Sin embargo, pues bueno, se plantea, digamos, por parte de Negrín el acabar con ello a finales de octubre del 38. De hecho, esto... bueno, pues suscitó, por ejemplo, en la Sociedad de Naciones, que fue donde lo anunció Negrín, una muy buena sensación hacia la República, aunque realmente ya en ese momento, sobre todo el momento final de la guerra, no suponía nada para las democracias occidentales, que no iban a cambiar su política. Solo fue un gesto, ya no quedaban apenas hombres extranjeros, por tanto, en el bando gubernamental, por tanto, realmente tampoco tuvo éxito ninguno. Luego, por otra parte, Juan Negrín, bueno, de hecho, sobre un poco la situación general a nivel, digamos, internacional, Juan Negrín, en una conversación con Simón Vidarte, decía lo siguiente. Yo creo que esto es una cita bastante interesante, sobre todo de cara al aislamiento político de la propia República, de la cual vamos a hablar ahora mismo. La conversación con Negrín, o sea, con Vidarte, decía lo siguiente: Alemania, Italia y Portugal seguirán ayudando descaradamente a Franco, y la República durará lo que quieran los rusos que duremos, ya que del armamento que ellos nos envían depende nuestra defensa. Únicamente si el encuentro inevitable de Alemania con Rusia y las potencias occidentales se produjese ahora, tendríamos posibilidades de vencer. Si esto no ocurre, solo nos queda luchar para poder conseguir una paz honrosa. Esto básicamente, digamos que nos muestra un poco la capacidad de resistencia y sobre todo la política de resistencia en el plano diplomático, ¿no? Es el hecho de intentar alargar la lucha para que las potencias occidentales se metan dentro del conflicto y intentar de alguna manera enlazarlo con alguna guerra europea. Si esto no se podía, pues intentar conseguir desde una posición de fuerza una paz honrosa que poder plantear a los sublevados. La guerra es verdad que se prolongó. En marzo del 38 hubo un desmoronamiento del frente aragonés después de la derrota en Teruel. Y bueno, también hubo una crisis tremendamente importante debido a la anexión a través del Anschluss de Austria por Alemania. Pocos días antes de la anexión, Pablo Azcárate de hecho avisaba, porque este era un momento tenso desde un punto de vista diplomático, avisaba que tampoco habría muchos cambios en la política exterior británica, por lo que había que centrarse en Francia. Esto hizo que Francia, o sea, el nerviosismo por la anexión de Austria, hizo que Francia, a petición española y por su propia sensación de indefensión, quisiera entrar en el conflicto peninsular. Lo que pasa es que esto al final no quedó en nada. De hecho, lo único que hizo básicamente Leblum fue abrir la frontera durante 3 días, entrando una gran cantidad de material soviético que estaba parado en la frontera. La apertura, digamos que se puede considerar un éxito relativo de la política de resistencia, pues es verdad que la República conseguía hacer pasar material que necesitaba de forma acuciante, o sea, de una forma tremendamente urgente, gracias a las gestiones de, por ejemplo, políticos como Negrín o embajadores como Álvarez del Valle o Azcárate. La ayuda, digamos que no fue a más por presiones inglesas, que cuando se enteraron de que habían abierto la frontera, pues presionaron tremendamente. Y bueno, el gobierno de Leblum, que se estableció de nuevo en marzo del 38, duró hasta el 8 de abril, momento en el que cae, y se forma un nuevo presidido por Daladier, que tiene una posición mucho más conservadora. También el nuevo ministro de Exteriores, que es George Bonnet, cierra las fronteras a principios de abril y, digamos, abogó a partir de ese momento de una política de no intervención. Ya estamos en el año 38, en un momento tremendamente crucial. De hecho, marzo es un momento tremendamente, digamos, importante, porque es el momento también en el que se remodela el gabinete de Negrín, creando el segundo gobierno, que es el de Unidad Nacional, en el que hay una fuerte presencia republicana y hay una fuerte presencia de todos los, sobre todo también sindicalistas y fuerzas nacionalistas dentro del Frente Popular, ¿no? En lo que a la Sociedad de Naciones, a partir de esta crisis y hasta la finalización del conflicto,
digamos que supone, o sea, tanto esta crisis como, bueno, luego más adelante supuso un momento, digamos, de poca acción. Pues es verdad que el comité tampoco se reúne mucho. Luego, por otra parte, hay un acercamiento de la política exterior británica hacia Roma. De hecho, pasó por el reconocimiento de Italia sobre la Abisinia, que había, bueno, una guerra que en el 36 se había... en el 36 se había anexionado Italia a Abisinia y reconocer la soberanía era algo realmente que prácticamente dejaba inutilizado en la Sociedad de Naciones. Desde un punto de vista británico, la política se intensificó, sobre todo hacia la no intervención, encabezada por Lord Halifax, y esta estuvo pues al final encaminada a callar el esfuerzo diplomático republicano y a mejorar, por supuesto, las acciones con Italia, ¿no? O sea, las relaciones. Este momento también, digamos que se le intentó, digamos, de alguna manera por parte de España dar una importancia a la Sociedad de Naciones. De hecho, se intentó designar una delegación permanente, lo que pasa que al final esta se fue dilatando. De hecho, fue Luis Jiménez de Asúa, también socialista, quien llegó a digamos, tener este puesto fijo a la Sociedad de Naciones. Pasa que al final no tuvo, digamos, ninguna repercusión, puesto que cuando llegó fue a finales del 38, momento en el que la República ya prácticamente estaba desahuciada. Este año 38, hasta la conferencia de Múnich, a finales de este mismo año, básicamente fue un periodo, digamos, en el que la situación se fue deteriorando y se fue instalando como una especie de sensación de abandono tanto en la clase política como en la población española, ¿no? del territorio leal. Los acuerdos de Múnich supusieron a la República la pérdida de su última baza y la neutralización de la política negrinista, aparte de la inutilización de la Sociedad de Naciones. La actividad posterior a este pacto fue prácticamente nula. Y pues terminando la guerra en abril del 39, momento en el que se reconoció, un mes antes, se reconoce a la España sublevada por parte de Gran Bretaña e Inglaterra. Más allá de un poco hablar de los británicos, tenemos que hablar también sobre México y la Unión Soviética, ¿no? Hay un contraste bastante importante, principalmente porque, pues hay una serie de dificultades encontradas en Francia y Gran Bretaña, mientras que, por ejemplo, la República va a encontrar una muy buena relación tanto con México como con la URSS, mucho más agradable con México, principalmente porque la URSS hasta cierto punto pues no agradaba a una buena parte de la política española, sin embargo, del Frente Popular, sin embargo eran necesarios para proseguir la lucha. Y resulta bastante interesante el hecho de que, por ejemplo, con México sí que había habido una embajada. De hecho, Julio Álvarez del Valle había sido embajador en México. Sin embargo, con la Unión Soviética no hubo embajadas prácticamente ni reconocimiento hasta, ya ha entrado la guerra civil, ¿no? De hecho, eso me parece un dato bastante interesante, ¿no? Que había una relación muy fría hasta el momento en el que la URSS se implica en el conflicto español. De hecho, la entrada de la Unión Soviética es fundamental para evitar el colapso de la República en el 36. Los suministros soviéticos fueron esenciales para la defensa de Madrid y sobre todo para batallas posteriores como el Jarama o Guadalajara. Desde un punto de vista diplomático, tenemos que destacar que el encargado de, digamos, llevar a cabo esta política fue Marcelino Pascua, un médico también de índole socialista. Respecto a su labor tampoco podemos decir demasiado porque una buena parte de la documentación fue quemada y destruida por Vicente Polo, que fue el último encargado de negocios de la embajada soviética, y tanto el gobierno como el embajador intentaron que la delegación se ampliara. Lo que pasa es que el trabajo de la delegación estuvo muy lastrada, sobre todo porque no había personal, y intentaron, por ejemplo, abrir una embajada en Leningrado. Lo que pasa es que al final, por ejemplo, no salió justo por este problema. A partir del 37 hubo una estrategia del presidente Negrín que se basó en, digamos, que se proyectó en Pascua, en su embajador allí, para que negociara una buena parte de créditos y armas, que comprara la mayor parte de las armas posibles al gobierno de Moscú. La política de resistencia de los gobiernos de Negrín respecto a la URSS estuvo orientada al mantenimiento del interés soviético, o sea, lo que querían era que no se despegaran,
y porque si se mantenía y se incrementaba, pues los envíos de material serían mayores, lo cual era vital para la República. Esta estrategia en algunos puntos chocó con las indicaciones o preferencias de Stalin. De hecho, Negrín se negó 3 veces a pues ciertas propuestas que hizo el Comintern en España, como por ejemplo la fusión del PSOE o el PCE, donde básicamente Ramón Lamoneda, que era el secretario del PSOE, dio largas. Negrín también hizo lo mismo. También querían, por supuesto, a la reducción de carteras del PCE. De hecho, Negrín estuvo siempre muy de acuerdo en dar, aunque sea un peso no importante, pero sí relativamente moderado dentro de los ejecutivos, pues creía que, también confiaba en la colaboración de los comunistas y en su disciplina. Y luego finalmente tenemos el rechazo a la celebración de elecciones internas dentro de la República, porque digamos que el PCE y sobre todo el Comintern querían, digamos, en el contexto en el que el PCE estaba creciendo exponencialmente, querían de alguna manera que se expresara voluntad popular y que, pues el PCE tuviera una especie de alguna manera, como un peso mucho mayor dentro de la República. Las 3 opciones, las 3 proyectos fueron rechazados y, esto también de alguna manera nos muestra que el gobierno de España no fue un títere soviético. Respecto a la buena relación con los mandatarios soviéticos, es verdad que desde la embajada se intentó fomentar comidas y de hecho es bastante interesante porque creo que es bastante bastante interesante. Y nada, intentaron quedar con Stalin. Lo que pasa es que Stalin no usualmente rehusaba las invitaciones de diplomáticos extranjeros. La estrategia de Pascua al final no tuvo éxito. De hecho, a partir del 37 hay un problema muy gordo, sobre todo con sobre todo hay un problema muy gordo con el tema de la guerra en China, que al final va a lastrar los suministros soviéticos hacia España. De hecho, van a incrementarse, pero sobre todo hacia otros lados. Y pues nada, poco más. La verdad es que, luego ya entrando un poco en México, finalmente vamos a hablar brevemente del país. México apoyó abiertamente a la República. Una buena parte de la sociedad mexicana, junto con el gobierno, hicieron suyo el conflicto español. El propio presidente Lázaro Cárdenas vio en este conflicto como si fuera un asunto interno, pues consideraba que si la relación con España, puesto que México anteriormente a la llegada a la República había estado muy aislada, el México reformista podía fracasar. El encargado de desarrollar la tarea diplomática fue Félix Gordón Ordaz, integrante de Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, designado embajador en mayo del 36, o sea, antes de la guerra. Su tarea se centró en intentar conseguir armas para la República, ya fueran del país mexicano, que por cierto derivó una serie de producción a la causa republicana, como a que el país mexicano, o sea, que el país azteca, enviara o, digamos, comprara armas que luego le pudiera revender a la República. Hubo varias expediciones en torno al 36, que son la del Magallanes y el Mar Cantábrico, y pues he de decir que también acogieron diversos como campamentos de niños, pues en ese contexto, digamos, de los refugiados, ¿no? Creo que, es media hora, digamos, de un poco de hablando sobre la situación de la República. Creo que ha sido una síntesis que, podríamos tirarnos toda la vida hablando sobre esto, pero desde luego es bastante interesante destacar el hecho de que, pues la tarea diplomática de la República fue ardua y bastante complicada. Y pues que también tiene muchos matices. Dicho esto, os doy las gracias, os animo a suscribiros en todos los sitios posibles, empezando por Spotify, red que por cierto estamos intentando promover sobremanera, y también por supuesto en iVoox, que estamos a tope con iVoox también, ¿vale? También tenéis nuestras redes sociales en la descripción y pues nos vemos el próximo domingo, digo yo, si no os perdéis el siguiente episodio, que espero que no. Chao.